Bien, veamos entonces los efectos que produce este cambio climático en la salud pública y cómo sería la respuesta sanitaria. Y sin duda los sistemas de salud tienen que cambiar, tienen que adaptarse a los nuevos desafíos, ¿no?, que plantea el planeta. Y a medida que las enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo el dengue, el Zika, la malaria, se expanden a nuevas regiones, ¿sí?, no hay opción que adaptarse para enfrentar estas nuevas realidades. Y en primer lugar, el gran desafío es que los sistemas de salud en muchas áreas no están preparados, ¿no?, para manejar este brote en áreas donde estas enfermedades son nuevas, ¿no?, porque no eran comunes, digamos. Y esto es especialmente cierto en regiones que están experimentando la tropicalización, ¿no? Por ejemplo, el sur de Europa, donde la infraestructura sanitaria tal vez no esté preparada o equipada, digamos, para controlar la propagación de estas enfermedades tropicales. Además, estos brotes pueden sobrecargar los sistemas de salud y entonces sobrecargan los recursos que tiene disponible ese sistema de salud, desde los hospitales hasta el personal médico. Entonces, en situaciones de emergencia, la falta de experiencia en el manejo de las enfermedades también puede complicar la respuesta. Por ejemplo, no contar con suficiente capacitación en el diagnóstico, en el tratamiento, en el control vectorial, ¿no? Un aspecto muy, muy importante es la vigilancia epidemiológica. La capacidad de detectar brotes temprano es esencial para poder contenerlos. Y esto requiere de un sistema preparado para eso, ¿no? Para el monitoreo, que involucra, por ejemplo, la recolección de datos sobre la presencia de vectores, la aparición de casos y el seguimiento de la propagación geográfica de estas enfermedades, por ejemplo. Sin embargo, esta vigilancia no existe en muchos lugares o está directamente es débil, digamos, o no existe, ¿no? Un punto muy importante para poder controlar y adaptarse es la respuesta de los programas de control de vectores. O sea, la estrategia como el control de mosquitos mediante la eliminación de los sitios de reproducción, por ejemplo, son esenciales para reducir esta población. Sin embargo, el éxito de todas las estrategias siempre va a depender sobre todo de la colaboración de múltiples sectores, ¿no?, de un enfoque integrado, desde las autoridades sanitarias hasta la participación comunitaria. La respuesta sanitaria a los efectos del cambio climático debe ser integral, ¿no? Debe ser intersectorial. Y entonces hay que considerar otro concepto que vamos a conocer después en otra clase, que es el concepto de una salud. Bueno, y acá quería mostrarles un ejemplo de lo que es una respuesta sanitaria exitosa. Y es solo para que ustedes lo conozcan. Yo hace un rato les decía que algunos países, como por ejemplo Perú, había disminuido los casos de dengue, ¿no? Y sin duda esto tiene que ver con todas las estrategias que Perú puso en marcha allá en algún momento cuando tuvieron una importante epidemia de dengue, ¿no?, en el 2011, y eso les permite tener un mejor control, digamos, de esta enfermedad, ¿no?, a lo largo de los años. Yo quiero contarles lo que ha ocurrido. Esto lo he sacado de un informe muy extenso, ¿no?, porque es digamos, es un ejemplo de una respuesta exitosa que hubo de control de dengue. Y he sacado así como los aspectos como más destacados para contarles y para que ustedes conozcan lo que pasó, por ejemplo, en esta localidad que se llama Iquitos y que es en Perú, ¿no? Y esta fotito que está acá arriba muestra estos Iquitos, en realidad, ¿no? Es una foto de la región para que ustedes se ubiquen más o menos en cómo se vive en esta ciudad. Es importante saber que su clima es caluroso y tiene una abundante lluvia, ¿no? Que hay una gran diversidad biológica y una extensa vegetación en Iquitos, que es una ciudad con importantes niveles de pobreza, ¿m?, que tienen un déficit en el abastecimiento de agua potable. Esto era el informe del 2011, desconozco si actualmente es mejor este abastecimiento, ¿no? Pero en ese momento tenían un gran déficit de agua potable, por ende,
la gente solía recolectar agua y almacenar agua en todo tipo de recipiente. ¿M? Eso así como un panorama general. Cuando empezaron los casos de dengue y cuando se vieron ya inundados, ellos armaron de la mejor manera, digamos, distintas estrategias para tratar de contenerlo. Pero acá lo importante, más allá de las siglas, que no me interesa que ustedes conozcan cada uno de estos organismos, pero lo importante que yo quería destacar es que coordinaron acciones, ¿no? Y armaron comités, tanto técnicos como comités de emergencias, que siempre fueron mixtos. ¿Qué quiere decir mixtos? Donde participaron todos los entes, ¿no? Los entes que existen en esta localidad. Entonces, por ejemplo, participó Defensa Civil, ¿no? Participaron órganos gubernamentales, municipios, el gobierno regional, participaron las instituciones privadas, ¿no? Hasta instituciones de comunicación, ¿no? Participaron las universidades también. Armaron un comité de emergencia mixto, ¿no? Donde estaban todos los actores de esta comunidad. Entre las distintas acciones, a mí me llamó mucho la atención que hicieron capacitación y formando inspectores de vivienda, ¿no? Con personas voluntarias, donde la mayoría de estas personas eran estudiantes universitarios, ¿no? Y tenían como esta función, ser inspectores de vivienda. Recibieron asistencia técnicas y de brigadas, y recibieron brigadas, digo, de otras regiones del país, no solamente trabajaron en la región donde estaba ocurriendo el brote. Recibieron también asistencia técnica de OPS, digamos, o sea, de los organismos internacionales, ¿no? Participaron en todo esto, no solo salud, sino se involucraron veterinarios y agrónomos que hacían distintos estudios, donde yo he tomado de ahí, de todos esos estudios, me parecía interesante esto que ellos hacían pruebas de susceptibilidad o resistencia de las larvas de la Aedes a los distintos insecticidas que tenían para fumigar, digamos, ¿no? Y hubo un gran aporte de recursos económicos y logísticos de los distintos ministerios, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, ¿no? De tal manera que todos juntos trabajaban para tratar de contener esto. Y miren cómo, con este trabajo intersectorial, lograron obviamente controlar o disminuir los casos, pero lo importante es que miren en el tiempo. Ellos, solo por darles uno de los índices, que es el índice aédico, que calculaban, digamos, en distintas etapas, y miren de noviembre del 2010 a febrero, marzo del 2011, cómo lograron en las distintas localidades que rodean a Iquitos, porque no fue solamente en Iquitos, acá fue el gran brote, cómo lograron disminuir en estos 4 o 5 meses el índice aédico, ¿no? Y miren, en poquito tiempo en todas las localidades bajó muchísimo la cantidad de mosquitos, ¿no? Solo por este trabajo intersectorial y por todas las estrategias que aplicaron en ese momento. Que esto es un poco sacado de ahí de este informe también, pero era para que ustedes vean cómo trabajó la universidad, la Cámara de Comercio, ¿no? Formando este comité de control de la epidemia. Trabajaron los medios de comunicación, ¿no? O sea, todo lo que coordinaba por un lado el Ministerio de Salud y lo que coordinaba el gobierno regional y los municipios para lograr este resultado. Bien, dicho todo esto, entonces deberíamos empezar a pensar cuáles son las estrategias, ¿no? Que podríamos aplicar o que deberíamos utilizar para, digamos, controlar un poco este cambio climático y este fenómeno, ¿no? Y es importante que hablemos sobre las estrategias de mitigación y adaptación ante este fenómeno y su impacto en la salud, especialmente en relación con las enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Entonces, primero hablemos de mitigación. ¿Qué es la mitigación? Se refiere a todas las acciones que tomamos para reducir las causas del cambio climático. Esto incluye reducir las emisiones de gases, ¿no? Que provocan el efecto invernadero, como carbono, metano, ¿no?
Em, Creemos que es necesario también hacer una transición hacia fuentes de energías más limpias y renovables, como la energía solar, la energía eólica, y sí es clave implementar políticas estrictas de conservación de los recursos naturales, como los bosques y los ecosistemas marinos, por ejemplo, que actúan como sumideros de carbono, ¿no? Tratando de equilibrar el impacto del hombre sobre el clima. Sin embargo, dado que muchos de los efectos ya del cambio climático ya están en marcha, también necesitamos estrategias de adaptación. ¿M? Y estas estrategias se enfocan en cómo podemos ajustar nuestras sociedades y sistemas de salud para hacer frente a las nuevas realidades que el cambio climático está imponiendo, ¿no? Y es un poco lo que veníamos hablando hace un ratito. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la vigilancia epidemiológica, o sea, los sistemas deben contar con redes de monitoreo, ¿no es cierto? Capaz de detectar cambios en la presencia de los vectores y cuando surgen nuevas enfermedades. Tenemos que lograr o apostar a la educación y a la sensibilización, perdón, comunitaria. Es vital que las personas sepan cómo protegerse de estos vectores, cómo evitar la expansión del mosquito y por ende del dengue. Es importante que sepan cómo deben eliminar los sitios de agua, de recolección de agua donde justamente los mosquitos se reproducen. Tenemos que fortalecer a los sistemas de salud. Esto implica tener planes de respuesta rápidas para brotes de estas enfermedades. ¿Y eso qué implica? Personal capacitado, infraestructura adecuada, ¿no? Acceso a tratamiento. Es fundamental la capacidad de los trabajadores de salud en las áreas estas emergentes de estas enfermedades tropicales para que uno pueda garantizar que se va a hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento de estas enfermedades. Como decíamos en el ejemplo de Perú, fundamental la cooperación internacional, también es un factor clave. Las enfermedades transmitidas por vectores no respetan fronteras, digamos, entonces es necesario un esfuerzo global coordinado. Es importante compartir los datos, las estrategias, los recursos que los distintos países han ido aplicando. Y, por supuesto, este enfoque que habíamos dicho, integrado de una salud, reconociendo que la salud humana, animal y ambiental están profundamente interconectadas, ¿no? Y un poco haciendo alusión a esta imagen que tenemos en esta diapo, no hay otro planeta, ¿no? Este es el único planeta que tenemos y debemos cuidarlo. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué acciones se pueden tomar tanto a nivel local y global para mitigar estos efectos y proteger la salud de las distintas poblaciones? El cambio climático representa un desafío significativo para la salud pública, ¿no? Pero también es cierto que ofrece oportunidades para que empecemos a innovar en soluciones posibles. La colaboración entre gobierno, organizaciones, comunidades es vital, es fundamental para mitigar estos efectos y proteger la salud, ¿no? Y importante y clave es la acción colectiva, la acción intersectorial, con la cual creemos que es la única manera de llegar a responder y para mitigar lo que ya está en proceso, ¿no? El cambio climático existe, la tropicalización está avanzando, entonces busquemos la mejor manera de proteger y de mitigar estos efectos para proteger la salud de las personas.